Estás escuchando Moncast. ¿Qué pasa cuando la realidad y la historia se cuelan silenciosamente en las películas? Datos históricos, películas increíbles y mucha arbitrariedad. Yo soy Nancy Jaimes. Yo soy Luca Pietro Santi y esto es Lo Pasado Filmado. Revisionismo en clave de cine. 24 de septiembre de 1877. Japón. El lugar es el monte Shiroyama, ahora vacío de sus aves, de sus ciervos, porque claro, hay una guerra alrededor. Las tropas del gobierno moderno han puesto en retirada a los últimos samurái que se le oponen. Derrotado el líder de esta rebelión, Saigo Takamori, se arrastra como puede, herido de bala en el fémur. Quiere cometer suicidio ritual, pero el dolor no se lo permite. Entonces, llama a Beppu Shinsuke, su padrino, y le pide que por favor le corte la cabeza. Beppu obedece, y con ese golpe de katana concluyeron 700 años del gobierno de los samuráis en Japón. Y para entender a los samuráis, a Saigo y demás, les traemos Gran Torino de Clint Eastwood del 2008. Bueno, vamos a hablar del ocaso de los samuráis. Me parece algo muy, muy interesante y de lo que no sé prácticamente nada. Pero viste que es un tema que convoca, la gente siempre parece estar interesada en este tema. Bueno, pero entonces por ahí hablar un poco de la restauración Meiji, ¿no? Cuando tienen que abrir los puertos y entra Estados Unidos en escena, ¿no? Es una escena bastante complicada para Japón. Pará. Sí, Vamos decime. por partes. Porque Meiji ya es un montón, ya no sé de qué estás hablando. Estados Unidos en el medio, me estás hablando de Japón, yo no entiendo. Bien, está bien. Me estás hablando de que caen los samuráis, ¿qué es un samurái? Hay como un montón de cosas que todavía no sabemos. Tenés razón, tengo que salir de mi propia cabeza. Es una buena pregunta la que me haces, ¿no? ¿Qué es un samurái? Por ahí podemos empezar mencionando lo que la gente parece pensar que un samurái es, ¿no? Sí. Este guerrero estoico. Yo me imagino un tipo con pelo lacio y muy largo, pero Sí. probablemente atado, Sí, con una especie de bata claro. que su El atuendo claro, tradicional. su atuendo sería como esa especie de bata con una katana y que es un tremendo guerrero que con esa katana te puede partir en 27.000 pedacitos. Bueno, es todo ¿ves? lo que sé. Ahí está, las pelis de Kurosawa y un montón de ahí cosas está. nos han llevado, ¿no? a pensar en el samurái de esta manera. Hasta que pueden andar por las ramas de los árboles, tipo en alguna que otra. Sí, ahí es cuando ya más peli de Kung Fu, me parece. Bueno, pero viste, todo pasa a ser un poco lo mismo en algún momento. En la mente del neófito. Está bien. A ver, vamos a empezar por lo básico. La respuesta básica y muy comprimida de qué es un samurái es básicamente una clase social que existió hasta el siglo XIX en Japón y que se compone por guerreros administradores. Y como vamos a ver, ahora voy a contar un poquito el devenir de los samuráis en la historia, de a momentos van a ser más guerreros y menos administradores y más hacia el final de su existencia, más administradores. Bien, o sea, más hacia el final de su existencia quiere decir que ya no existen. Correcto. Hoy por hoy no hay más. La rebelión que vamos a contar hoy de 1877 va a ser la última resistencia, una clase que existía de facto, pero ya de jure había sido eliminada por el gobierno como tal Ok. 10 años antes. Bien, ¿no? o sea que estamos hablando de algo que no está más. Exacto. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. A ver, los samurái, que hay que decirlo, en Japón no se usa mucho la palabra samurái. Se usa más bushi, que es guerrero, o buke, ¿no? Que es básicamente lo mismo. Mira. Vos ves peli japonesa de samurái y nunca se usa la palabra si escuchas Claro, no bien están los diálogos. diciendo samurái. No. Por eso está bueno hablar, digamos, de guerreros por ahí. Pero bueno, los samuráis, o estos guerreros, los empezamos a atisbar más o menos en el siglo VII y se van a consolidar para el siglo XII, como un gobierno militar con un shogun, ¿no? Que la palabra significa general máximo o generalísimo, Ok. a la cabeza. Bien. Hay un historiador que se llama Carl Friday que tiene un gran libro que se llama Hired Swords, o ¿cómo se dice? Espadas contratadas, que él analiza cómo los samuráis en principio eran bandas mercenarias que eran contratadas por los nobles de Ajá. Japón, digamos, para custodiarlos a ellos o a veces para, por ejemplo, ir a patrullar un área muy remota o disbandar bandas de bandidos en ciertas partes más inhóspitas de Japón. Más como una fuerza de seguridad privada de esos señores. Privada es la palabra clave. Ok. Exactamente eran ejércitos privados, en un principio más bien mercenaroides, digamos. El tema es que conforme los contraten más seguidos van a ganar más dinero, más poder, más hombres y ya le van a decir, che, noble, me parece que yo te tendré que contratar a vos al final. ¡Apa! Claro, porque van a ir ganando prestigio social y efectivamente van a terminar monopolizando la fuerza. Por eso te digo, en el siglo XII ya tenemos un gobierno, un shogunato
propiamente en Japón. O sea, pasamos de algo que está medio en el borde de la ley a algo que se institucionaliza en un punto. Estoy hablando del siglo XII del siglo VII al siglo XII, ¿no? Claro, O pasó sea, un montón de tiempo para que fue eso muy suceda. gradual, pero fue ocurriendo, digamos. Ujú. Y este sistema, digamos, de tener un gobierno militar encabezado por un shogun va a durar hasta el siglo XIX. Se van a colapsar estos gobiernos, van a haber guerras civiles. ¿sí? Ah, ok. Se van a reemplazar dinastías por otras, pero el sistema va a ser siempre encabezado por guerreros. De ahí viene eso de las dinastías que se suele escuchar mucho en otro ámbito que nada que ver, como por ejemplo cuando se está hablando de obras de arte o de objetos de decoración o qué sé yo, y que dicen que pertenece a la dinastía tal o a la dinastía tal otra. Eso pasa más en China con la dinastía Ming, la dinastía Qing. Es verdad. Pero, ojo, hay cerámica de donde viene Saigo, que es el protagonista de nuestra historia de hoy, por Ajá. ejemplo, que es la isla sur de Japón, que es Kyushu. Ujú. Él está en la provincia de Satsuma, gobernada por el clan Shimazu. La cerámica Satsuma Sí. es muy conocida. Ah, Y de mirá. hecho la podés ver en tiendas. Hay mucha jarrón Satsuma reconvertido en lámpara en Buenos Aires, si te fijas. Fantástico, voy Sí. a empezar a mirar, voy a Sí, empezar sí, a sí, chusmear sí, sí, eso. sí. Ese es un estilo muy, muy distintivo. Claro, pero es más entonces eso que yo puedo haber escuchado relacionado a las dinastías en China. Claro, sí, Bien. sí, generalmente sí. Ahora bien, volviendo a Japón, Sí. digamos, ¿no? Como te decía, hay una gran guerra civil que va a empezar a fines del siglo XV y va a terminar en 1600 y va a tener, por ahí formalmente termina en 1615 porque hay una última rebelión final contra esta dinastía justamente que va a triunfar, va a reunificar Japón en la guerra civil, que es la dinastía Tokugawa. Ok. ¿Sí? Y los Tokugawa van a gobernar desde este momento, de 1600, 1615, hasta 1868. ¿sí? Bastante. Por eso. Y el samurái que nos interesa ver hoy es el samurái que se consolida en estos 200 años de paz Tokugawa, como a veces se lo llama. Ok, o sea, la figura de samurái que es la imperante en esos años. Totalmente. En ese periodo. Totalmente. Y la que va a terminar siendo desplazada, ¿no? Al final de esta historia. O sea, la última que existe. Correcto. ¿No? Porque el samurái que vivió la guerra civil, ese sí era el guerrero de las películas. Estoico, que entrenaba con la lanza, el arco o la espada, maestro de las artes marciales, sabía leer y escribir, cosa que, ¿no? La mayoría de la gente, los campesinos, por ejemplo, no. Claro, que es un acceso alto, ¿no? Para la gente común. Totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Se reunifica Japón, los Tokugawa se ponen en el poder y empiezan a tomar medidas para centralizar el gobierno, es decir, para prevenir futuras guerras civiles. Esto imagínate con los más o menos 280 clanes que había dando la vuelta en Japón que gobernaban provincias diversas, ¿no? 280 clanes diferentes, Ujú. un espacio tan pequeño como el Japón. Bueno, por eso la guerra civil duró tanto tiempo, porque era Claro. mucha gente tratando de, ¿no? Agarrar el poder. Ujú. Y acá va a haber un montón de reformas que no las vamos a contar en detalle, pero para caracterizar la persona del samurái, digamos, que lo estamos haciendo, nos sirve sobre algunas cosas. Por ejemplo, ¿cómo era la sociedad Tokugawa? Hay una corriente que gana terreno en Japón en el siglo XVII que es el neoconfucianismo. Ujú. Y la pirámide social Tokugawa está construida a partir del pensamiento neoconfuciano. ¿Cómo es la pirámide social? Tenemos a la cabeza al emperador, Ujú. que no gobierna desde el siglo XII, efectivamente, el emperador, pero le da legitimidad al shogun. Ok, o sea que es medio como una figura de poder ante la sociedad, pero no con injerencia real. Más que de poder, de legitimidad. Es como, Ok. viste, la reina de Inglaterra y su Ujú. primer ministro. Exacto. ¿No? La reina da legitimidad, le otorga el gobierno, pero quien gobierna es el primer ministro. El shogun es lo mismo. Bien. Excepto que el shogun es un líder militar. ¿no? Claro, o sea, la palabra lo dice. tiene digamos. además un, o sea, un puesto militar. Correcto. Bien. Entonces tenemos al emperador arriba de todo. Después viene la clase samurái. Ujú. ¿Sí? Que son estos guerreros administradores y que son efectivamente el poder político y militar aunada en una sola clase. Le sigue el campesino. ¿Sí? El campesino es el productor de comida, el que te da sustento. Claro. Después tenemos a los artesanos que fabrican cosas útiles. Ujú. Y abajo de la pirámide social, por último, tenemos a los mercaderes, que para el pensamiento neoconfuciano su rol es parasitario. No producen nada y solamente trafican bienes hechos por otros. Hechos Se por el aprovechan campesino, de por los el artesano. demás. En algún punto sí, pero bien que los van a ir a buscar para pedirles plata cuando haya que rebelarse o algo por el Claro. estilo, ¿no? Cuando haya que comprar cositas, sabemos quiénes lo están acumulando. Que de hecho se nucleaban en las grandes casas mercantiles de Osaka. Osaka era el gran polo comercial históricamente de Japón, ¿no? Las grandes casas mercantiles van a estar ahí. Igual me gusta la idea esta de que el campesino, como es el que produce comida, está más arriba porque ante todo la panza llena, ¿no? Es verdad, hay que decirlo igual que esta es la teoría. En la práctica, el campesino, realmente el samurái, podía disponer de su vida sin dar demasiadas explicaciones. Ah, eso es muy triste. Es muy triste. Sí, hay mucha opresión en la historia de Japón. El esquema neoconfuciano está esencialmente basado en la autoridad.
Claro, por eso primero quienes pueden tener autoridad sobre los demás. Exactamente, que de hecho la gente que estudia modernización en Japón contra la tradición repara mucho en eso, que aun si Japón se ha modernizado, Sí. en la vida privada y en la vida profesional todavía perdura esta verticalidad, este respeto implícito a la autoridad, al CEO de la empresa, ¿no? A tu jefe, a tu manager, a tu papá, abuelo Claro. si está vivo, ¿no? Incluso. Claro, como que se fue moviendo, pero no cambió tanto. O sea, el valor en sí mismo sigue estando, lo que cambia es el puesto social que adquiere ese valor. Correcto. Entonces, en este contexto de paz, terminada la guerra civil, y no habiendo ya nuevos conflictos que librar, hubo algunos, pero eran, viste, casi vendetas personales. Hubo un caso famoso, que de hecho tuvo una película que lo pienso, varias, que fue el caso de los 47 Ronin, que hasta Borges le dedicó un Claro. cuento en esta Universal de la Infamia. Pero esos eran pequeños episodios, no eran guerras reales, digamos. Entonces, ¿qué pasa con el samurái? Hablando mal y pronto, se achancha. Claro, no tiene ¿Sí? nada que hacer. No necesita salir a entrenar Exacto. porque no necesita salir a pelear. Por eso lo contrastaba con el samurái de la guerra civil, que era más guerrero, este pasa a ser más administrador. Ujú. Excepto por ahí aquellos cuyo trabajo específico era, no sé, ser capitán de la guardia de una ciudad, ser instructor de artes marciales, ser el guardaespaldas del daimyo. ¿Qué es el daimyo? El señor local. ¿Sí? Bien, o sea que vuelven un poco a esa idea de la seguridad de determinado espacio, como me decías, ¿no? Cuando Totalmente. empezaron y que tenían que ver con algún señor que los contrataba, El tema es que ahora está institucionalizado. pero digamos. ahora ya desde la institucionalidad, Sí. claro. Y hablando del trabajo de estos samurái, para entenderlos mejor, hay que reparar en un concepto que está bueno, que es el concepto de mibun. ¿Sí? Mibun sería rango militar en japonés, Ujú. que es distinto del cargo que vos tenés. Tu rango militar, tu mibun, es hereditario. O sea, se lo pasás al resto de tus A generaciones. tu hijo, digamos, ¿sí? Y eso te habilita para desempeñar ciertos cargos según cuán alto o bajo sea tu rango. Ahora bien, el ok. cargo no es hereditario. Por ejemplo, si usted es un samurái que era un bugyo, que sería el magistrado del distrito, básicamente un juez, Ajá. el rango militar le daba para ese cargo. Fallece, su hijo hereda el rango que tenía su padre, pero no hereda el trabajo. Ahí hay que ver si el hijo, ¿no?, presenta las aptitudes, si el señor lo convoca para ser el nuevo magistrado del distrito que su padre servía. Pero es como una habilitación. Es como si Totalmente. yo tengo el carné, después falta que me contraten. Exacto. Bien. Por eso digo, a veces a los samuráis se los piensa como nobleza, y es un término que no se traduce también con la nobleza en el sentido occidental. Por eso yo marco estas cosas hereditarias, pero hay cosas que tranquilamente no lo son. De hecho, el samurái no es una persona en general muy pudiente. Depende del dominio al que sirva, hay dominios más ricos que otros, ¿no? Pero acuérdate que el señor le da en mano su salario todos los meses. Claro. O sea, el vínculo es totalmente personal, digamos. Ujú. Y bueno, tenemos que hablar, por supuesto, de lo que vos decías, ¿no? Un hombre con el atuendo tradicional, ¿qué arma emplea, ¿no? Clásicamente, la katana. Pero no solamente la katana. El samurái, cuando camina por la calle o por la vida, porta lo que se llama un daisho. El daisho es la combinación de dos armas, la katana, que es la espada larga, Sí, y el wakizashi, que es la espada corta. sí. Y las dos. Alguna vez lo he visto. Y el buen mantenimiento, digamos, de esas hojas, de esas armas, digamos, es como ir con los zapatos bien lustrados por la vida, ¿no? Hablaba bien del samurái. Mirá qué bien que lleva su katana. Claro. De hecho, en el cine se ha explorado muchas veces el samurái de esta época, de samurái de la katana, está todo oxidado, todo hecha Claro. pelota. Porque, ¿qué pasó? Por ahí el tipo está con un abaco todo el día haciendo las cuentas del daimyo, ¿entendés? No tiene ninguna razón, no es Nada un que profe de artes ver. marciales ni nada. Entonces, este es un poco el samurái Tokugawa con el que vamos a contrastar lo que ocurra después. Ujú. ¿Mm? Y el que llega, digamos, para este momento histórico de la rebelión. Correcto. Bueno, y justamente, ¿por qué traemos una película que está en otro lado y en otro lugar? Porque también tenemos esta idea de determinada tradición y de determinado estatus o respeto que haber cumplido con ciertas funciones le otorga a una persona, a veces incluso solo de la boca para afuera, que es un poco lo que le va a pasar a Walt Kowalski, que es el protagonista de esta película, de este gran Torino. Qué grande Clint Eastwood, sí, qué bien que está. Un tipo que es el único que puede gruñir de esa manera en pantalla, ¿no? Totalmente. Yo cuando tenga la edad pertinente quiero poder gruñir. Quiero poder gruñir como Clint Sí, Eastwood. sí. Porque es el tipo con solo mirarte ya, viste, es suficiente. Olas de desprecio, mal humor, Totalmente. pre-café matutino. Tal cual. De hecho, la película empieza, en este caso, con el funeral de su esposa, con el funeral de Dorothy,
Y él paradito y recibiendo los saludos, el pésame de distintas personas y viendo lo que la gente hace cuando llega a dar sus respetos. Y lo primero que hace es gruñir porque no le gusta cómo la pinta que traen sus nietos, porque Claro. la nieta adolescente tiene piercings, porque el nieto más chico hace un chiste cuando hace la señal de la cruz. Y ya empezamos a ver esta idea, ¿no? Del tipo que no se banca que las cosas no sean como eran cuando él era joven. Un hombre de otra época. Un hombre de otra época y un hombre que sigue siendo, o mucha gente lo sigue respetando, aunque sea un cascarrabias, porque es un veterano Claro. y porque es alguien que luchó por ese país. Claro. Y eso le da ese estatus, le da ese rango de algo que en realidad ya no hace. Hoy por hoy es un señor totalmente retirado que se sienta todo el día en el porche con la perrita a tomar birra, básicamente. Exacto. Así que ahí tenemos algo, ¿no? Como para empezar esta idea de esa persona que cambió la tarea que estaba cumpliendo y que de repente se encuentra con una situación distinta. Pero lo que va a pasar es que va a haber algo en esta peli que a él lo lleve a revivir esos momentos. Y esos momentos de, vamos a decir, no quiero decir sus mejores momentos, porque él va a reconocer que no la pasó bien, pero sus momentos de mayor acción o de mayor injerencia, ¿no? De tener mayor poder. ¿Sabes cómo lo leo yo a eso? Son los momentos que le dieron identidad. Que lo hicieron el hombre que él percibe que es, digamos. Forjaron totalmente su identidad, fueron momentos fundacionales de su persona y los momentos en los que él se sintió útil también. Entonces va a pasar algo en su entorno, en su contexto, que aunque él en un principio por lo menos plantee que no quiere, lo va a transformar y va a hacer que él vuelva a salir a la acción, ¿no? Y que particularmente es una cuestión de territorio, si vamos al caso, en un espacio mucho, mucho más pequeño, no vamos a estar hablando ni de un país, ni de una isla, ni de nada, pero ya entre dos veredas, el tipo entra a la acción cuando la pelea que se está dando pasa de la vereda de la casa de al lado a la propia y lo que dice es, sálganse de mi patio, y ahí se calza el arma y sale Es a un la western acción. perfecto. Es una peli de cowboys en otro contexto, digamos. Son los cowboys traídos a el Midwest del 2000. Claro, totalmente. Eso está buenísimo, esa relación. Hay un libro que yo tengo, que en realidad es una interpretación de dos textos sobre el bullido, sobre el camino del guerrero. Ujú. Son dos libros. El libro Los Cinco Anillos, escrito por un samurái, ¿no?, de la época de la Guerra Civil, Miyamoto Musashi, y el Hagakure, que es un libro más de cómo un samurái debe comportarse, escrito ya en los 200 años de paz Tokugawa, ¿no? Está bueno para contrastar los samuráis de un momento y de otro. Esa comparativa también entre cómo cambió la concepción entonces de ese samurái. Claro, bueno, y el académico que anota este libro, es una gran edición, que se llama el doctor Hitoshi Oshima, que es doctor en letras japonesas, hace una observación en la introducción, está buenísima, que él observa que el samurái y el cowboy son esencialmente, y gracias a la retroalimentación del cine, la misma cosa. Como que ambos son estoicos, ambos desbordan misticismo rural, en las pocas palabras que Totalmente. dicen, y lo más icónico que es el duelo al amanecer, ¿no? En el caso de los cowboys y el samurái también, de desenvainado rápido, sea de revólver, sea de katana. Sí, y la idea de este enfrentamiento con honor y casi en un uno contra uno en lo Exacto. posible, ¿no? Y desde un lugar de, bueno, yo me planto y yo soy el que va a responder por todo esto otro, que sean mis ideales, mi patria, etcétera, etcétera. Eso está claro porque se construye, ¿no?, toda esa tensión que tanto en el caso del samurái como el cowboy se desenlaza en un microsegundo. Claro, ¿Entendés? Es un hay golpe. un golpe solo que va a ser el que termine de cerrar un movimiento mucho más largo y que probablemente lo termine de manera trágica. Claro. Para alguien, para alguno de los involucrados, Alguien va a caer. hay tragedia, Sí, claro. sí, No, sí, eso sí. no puede faltar. Totalmente. Creo que sí hay algo que por ahí no es tan lineal en ese sentido, si lo comparamos, que es, volviendo al relato que traías en un principio, la idea esta del suicidio, ¿no? Ritual y honorable, que puede llegar a pasar, ya lo vamos a charlar, pero tal vez de otras maneras. Totalmente. No está tan institucionalizado, por decir de alguna forma. Sí, pero el sacrificio heroico está presente, digamos, ¿no? Pero hay sacrificios de una heroicos forma u otra. también, Sí, claro. sí, sí. Bueno, tenemos entonces que hablar entonces de lo que viene un poco después, ¿no? Que es el proceso modernizador que va a desplazar a los samuráis y los va a llevar a hacer, bueno, el sacrificio heroico, ¿no? De hacer su última batalla de alguna manera. Claro, porque hasta ahora estamos igualmente con los cambios que implica pasar de un momento como una guerra civil a un momento de paz y entonces administración. Total. Igual seguimos estando con samuráis con prestigio y ocupando puestos y bien acomodados, entre comillas, en esa sociedad. Absolutamente. Y vos me estás diciendo que no existen más y que hubo un momento en el que cayeron. Entonces todavía nos está faltando La segunda parte del paso. cómo pasó todo eso. Exacto.
Voy a contar un dato más de la Guerra Civil que nos va a servir para entender este episodio, que es que la gran batalla final de la Guerra Civil del siglo, que termina en el siglo XVII, digamos, en los primeros años del XVII, Ujú. que se llamó la batalla de Sekigahara. Ahí se enfrentan los dos bandos, ¿no? O sea, ya unificadas dos partes del país, se enfrentan los dos grandes bandos. Claro, o sea, fueron generándose bandos a medida Efecto bola que... de nieve. Ok. Yo te venzo, ahora sos mío. Bien, Te resistís, te mato, pongo a otro que me sirva en tu tierra, ¿entendés? Pero digo, el efecto bola de nieve se sostiene. claro. Y se da un gran enfrentamiento entre este de Japón contra oeste de Japón, el que obviamente triunfan los Tokugawa, como decíamos Claro. antes. El tema es cuando los Tokugawa ganan el poder, no se olvidan de que la mitad del país se les plantó en contra. Claro, no llegaste con mucho apoyo. Y va a favorecer más en dar tierras, cargos, responsabilidades, lo que fuera, a los clanes que obviamente tomaron su partido y van a quedar desfavorecidos por 200 años los clanes que no. Ok, o sea, un poquito de rencor, digamos, podríamos Sí. decir. Y tenemos fuentes, que no las vamos a nombrar porque sería muy largo, pero que evidencian rituales de Año Nuevo, por ejemplo, de clanes que renuevan casi votos de odio contra los Tokugawa. Ok, a ese nivel. Sí, abuelos a padres a hijos, ¿entendés? Diciendo, algún día vamos a volver. Ah, y de hecho bueno. la profecía se va a cumplir, como vamos a ver. Ok, De hecho, ok. nuestro protagonista, Saigo, Ujú. es miembro de uno de estos clanes, que quedó del lado incorrecto de la guerra civil, Cayó del Sí. lado incorrecto de la línea. que es el clan Shimazu de la provincia de Satsuma, que está en la isla sur de Japón, que es Kyushu. Ujú. Pero bueno, vamos a dar la narrativa primero. Dale. ¿Qué pasa? Tenemos que, curiosamente, empezar por Estados Unidos acá. Ahí es donde ya me empecé a perder. Hablando de cowboys, ¿viste lo que hablábamos antes, no? Bueno, mira, van a llegar los Cowboys. ¿Qué está pasando en el siglo XIX americano? La conquista del oeste, ¿sí? La fiebre del oro, Justamente. California, todo esto. Pero hay otro bien más allá del oro que los americanos consumen mucho, que es la grasa de ballena, Ujú. que se pesca obviamente en el Pacífico. ¿Y qué pasaba cuando, por ejemplo, un barco de balleneros le iba mal en una tormenta, naufragaba y caía en Japón? Automáticamente lo mataban los japoneses. Japón, por los 200 años Tokugawa, tuvo una política que se llama Sakoku, de país cerrado. Ok. Cuando, por ejemplo, entraban misioneros portugueses a Japón, los perseguían y los mataban. No había forma, o sea, no aceptaban nada que viniera de afuera de las fronteras del Japón. Excepto en el puerto franco de Nagasaki, Ajá. pero con debida autorización. Hay una explicación para esto. Los historiadores se debaten mucho, digamos, si Japón cerró el país en este periodo o en realidad el mundo le dio la espalda a Japón, que en mi opinión es lo que realmente ocurrió. Japón previamente se relacionaba más que nada con dos potencias marítimas europeas, que eran los portugueses y los holandeses. Ajá. El tema es que en la medida que estas potencias se apaguen y sean reemplazadas por otras potencias marítimas como los británicos, que no les interesaba tanto Japón de momento, los únicos contactos que tenía Japón con Occidente se van a ir apagando. Entonces ya empiezan a conversar más con China, con Corea, con lo que tienen más cerca. Claro, fue una cuestión más de que aquellos con los que tenían relación Exacto. dejaron de Exacto. relacionarse con ellos. Totalmente. Ningún extranjero podía existir en Japón fuera del puerto franco de Nagasaki, Mira. so pena de muerte. En este contexto salen los balleneros americanos a buscar grasa de ballena. Ujú. Bueno, cuando le matan a los náufragos, Estados Unidos manda una expedición encabezada por el comodoro Matthew Perry, igual que el actor de Chandler de Friends se llamaba. Fantástico. ¿Será algo de él? Ah. Buena pregunta, ¿no? Y llegan al 53 a Japón, imagínate, con acorazados Stonewalls y barcos de vapor. Toda la tecnología. Que para los japoneses era monstruoso, era totalmente, ¿no? Impensable. Volviendo un poco a lo que decíamos al principio, así como tenemos por ahí los neófitos, ¿no? Ujú. Una imagen del samurái, que es la básica que charlábamos al principio, también hay una imagen del Japón muy romantizada en general, en donde tenemos como que por ahí hoy, en la actualidad, la idea de este país súper eficiente y de tecnología de punta, Sí. pero con una cuestión tradicional milenaria, ¿no? Y con esas casitas y con esas cositas y que las parecitas son de papel de arroz, ¿no? También tenemos esa imagen por ahí. Verdadera, por cierto. Y en gran medida la respuesta a eso está en lo que estamos conversando hoy. Ujú. En esa modernización acelerada y desde arriba y forzada, te diría que Japón va a vivir en cortos 20 años. Claro. Entonces llegan los americanos, te digo, con acorazados a vapor, Ujú. intimidantes, y le mandan una carta al shogunato pidiendo que abran los puertos, que se abran al mundo. Y le manda adjunto a la carta 3 banderas blancas, como diciendo, ahorrate la negativa y rendite porque te cañoneamos. ¡A Que de la hecho lo hacen. mierda! Cañonean igual, por si acaso, digamos. Pará, o sea, agarran y mandan una carta diciendo, che, ¿no te parece que estaría bueno que te abras al mundo? Si te parece que no, abrí el sobre 2. Sobre 2, 3 banderas blancas. Total, Si no te parece, sobre 3, cañonazo. totalmente. Ok. Totalmente. Así nos llegan los americanos, digamos, en el siglo XIX. Bárbaro. Y no solo los americanos, los británicos también eran medio parecidos. ¿no? Totalmente, sí. ¿Qué pasa? ¿Cómo recibe Japón esta situación? Se genera una gran ola de alarmismo, porque el shogunato, el gobierno, que ya venía debilitado por
otras cuestiones, Ujú. se ve, digamos, profundamente en crítica, porque sabe que no se puede plantar con una potencia occidental. Que no va a poder contra eso, digamos. ¿Entendés? Claro. Y los señores feudales, digamos, especialmente los que quedaron del lado equivocado de la guerra civil anterior, huelen sangre. en este Dicen, acá momento. se viene. Sí. Y acá nace un movimiento, especialmente justamente en estos dominios en el sur, sudoeste de Japón, que se llama el Sono-Yoi. ¿Sí? El Sono-Yoi se compone de dos partes. Sono, que es la parte de reverenciar al emperador. ¿Qué están diciendo? El shogunato ya no funciona. Pongamos al emperador de vuelta en el poder. Ok. Y la segunda parte, el Yoi, ¿sí? Significa, es una contracción de expulsar a los bárbaros extranjeros. O sea, es un movimiento nacionalista, anti-shogunato, que quiere restaurar al emperador al poder. Y van a hacer guerra de guerrillas, van a empezar con asesinatos políticos, van a matar diplomáticos extranjeros. ¿sí? ¡Apa! Van a hacer una guerra de guerrillas porque no tienen la legitimidad política para proceder todavía. Ujú. Entre ellos está Saigo. Nuestro protagonista. Sí. Y amigos de Saigo, uno muy importante que vamos a mencionar más tarde, que es Toshimichi Okubo. Okubo, que es su apellido, Ujú. era amigo de Saigo desde muy jovencito, se criaron juntos. Ambos son de familia samurái de bajo rango en la provincia de Satsuma. No eran, ¿entendés? Gente de gran movida. No son los que tienen el carnet para Totalmente. ser jueces o cosas así muy altas. Exacto, no tenían mibun elevado. Bien. ¿No? Lo vamos a dejar ahí a Okubo de momento porque va a volver más tarde, pero está bueno mencionarlo. ¿Qué sucede? A partir de esto la cosa escala. Japón se va a ver envuelto en una guerra civil, porque en el 53 llega Perry, pero en el Sí. 58 viene otra misión diplomática que obliga a la apertura comercial y establece tratados de comercio bilaterales que son totalmente desiguales. Le fuerzan a Japón tarifas aduaneras bajas y fijas. O sea, vos me compras caro, yo te compro barato. Ok. Y es obligatoriamente así. Sí. O sea, Y lo fuerzan lo a que peor suceda. de todo es que detrás de Estados Unidos entran las demás potencias extranjeras como Francia, Gran Bretaña, etcétera, por una cláusula diplomática que es la cláusula de nación favorecida, que le da a las demás naciones los mejores beneficios según quien negoció mejor con esa potencia, con ese país, que en este caso Mira. es Japón. Ok. ¿no? Entonces todo el mundo está ordeñando a Japón comercialmente. Entendemos por qué se forma este movimiento que hablaba antes, por qué este resentimiento Claro. nacionalista, expulsar a los bárbaros extranjeros. Claro. ¿no? Hay una pérdida de soberanía gigante acá. Claro, de repente se empiezan a empobrecer un montón y empiezan a ser como muy aprovechados por el afuera. Correcto. Esto va a llevar ya para el 68 una guerra civil protagonizada por el clan de la provincia de Satsuma Ujú. y el clan de otra provincia que es Choshu, que está, digamos, en la parte más sureña de la isla principal, donde está Ujú. Tokio, ¿no? De Japón, que es la isla de Honshu. Sí. Y esta alianza se va a enfrentar contra las tropas shogunales y sus clanes aliados. Y le van a ganar en la batalla de Toba-Fujimi, que se llama así por los dos poblados que estaban cerca, Toba y Fujimi, en el 68. Restauran al emperador al poder, ponen retirada al shogunato. Sí, el último Tokugawa Yoshinobu se retira a la ignominia Chau, total. chau, o sea, me no voy. muere, pero se retira totalmente de la vida política, con cero prestigio, digamos. Ok, ok. Y empieza el proceso que se conoce como la restauración Meiji, que se restaura al emperador al poder. Ah, bien. ¿no? O De sea, ahí es volver, claro, es volver a una organización previa a estos shogunatos. Que no veían en 700 años, Nancy. O sea, Ok. acá tienen que salir corriendo a construir un estado que no tienen muy claro. Porque la parte de eso, ¿no? Del lema está buenísima. La del Yoi, se dan cuenta cuando toman el poder que no tienen chance de expulsar a los extranjeros de Japón. Entonces ahí morigeran su postura. Entonces, ¿qué tenemos? Una rebelión protagonizada por samurái de bajo rango para desplazar a samurái de altísimo rango. Ok. Como que se dieron vuelta las cosas. Claro. Un poco. Y con la proclama del emperador del poder se consideran abolidas las clases sociales de la pirámide que hablábamos antes. Ahora, a partir del 68, en papel, en teoría, somos todos lo mismo, ante el emperador. Siempre en teoría, ¿no? Sí, ahora vamos a ver igual, que va a ser un poco mejor, digamos, que el periodo Tokugawa, pero eso va a tomar tiempo, se va a construir. Claro. En el 69, el emperador le reclama a los señores feudales que le den las tierras. Y ellos simbólicamente se las dan y el emperador simbólicamente se las devuelve como aceptando su autoridad. El tema es que acá ingresan al gobierno en un consejo muy pequeño estos samuráis de bajo rango del sur. Ok, Sí, que aquellos que hicieron toda esta movida. Exacto, van a formar parte del reducido Consejo Meiji que no va a tardar en volverse la oligarquía Meiji. Acá sí es unidos por el cargo, totalmente unidos por el cargo, olvídate. Ok, ok. ¿Qué pasa? En el 71 sale un barco a dar la vuelta al mundo de Japón que se va a llamar la misión Iwakura, llamada así por el príncipe Iwakura Tomomi, que era un príncipe, digamos, de la casa imperial, Ujú. que encabeza diplomáticamente la expedición y va a estar acompañado por muchos de estos futuros oligarcas Meiji que ganaron la guerra, esta última pequeña guerra civil. Ok, salen a recorrer el mundo ¿para qué? Bien, pasan por Estados Unidos, por Europa, Inglaterra, España, Italia, Francia, Alemania. Van a decirle no me olvido, no me olvido, no me olvido. No, lo que están haciendo es como están construyendo Estado, Ujú. están viendo a ver qué sistema penal nos convence más, qué constitución
representativamente hablando, ¿no? ¿Qué parlamento nos conviene más? Y O así, sea, salieron a conocer las formas que tienen otros países de organizarse. exacto. En la expedición Iwakura vemos, como se dice, los planos de la modernización acelerada de Japón. De acá van a tomar las ideas que van a implementar en rápidas y autoritarias reformas en escasos 20 años. O sea, Para mañana el- es así, mañana es así, mañana es así. Para el 89 Japón va a tener una constitución. Claro, nada. ¿Entendés? Es una modernización forzada, acelerada y desde arriba. Esto hay que Ujú. tenerlo muy, pero muy presente. Hasta este momento, Saigo, por cierto, era parte Claro, de este él gobierno. estaba ahí entre esos que estuvieron en esa rebelión. Te y- digo más, era ministro de guerra. Y el Apa. tipo era el ala más conservadora del gobierno. Porque él no quería alargar a los samuráis, no quería que los samuráis fueran abolidos. A pesar de que ya ocurrió, no los quería poner al mismo lugar que un campesino. No solo porque él era samurái, sino porque él era fueron los héroes de la guerra civil del 68. Ujú. Él lideró a sus hombres en la batalla de Toba Fujimi, un hombre muy querido, muy carismático. Las fuentes realmente hablan que era un muy buen tipo. O sea, ejerció un liderazgo muy paternalista sobre sus hombres. Escuchaba sus problemas. Si le faltaba algo, se salía del camino para solucionárselo. ¿Entendés? Tipo, tengo a mi mamá enferma, tomá medicina, andá a ver a tu mamá. ¿Entendés? Era ese tipo de líder. Bien. Entonces era muy popular Saigo, pero era profundamente conservador. El Japón que él envisionaba era un Japón militarmente robusto. Él sí se quedó con el yoi en la cabeza. Él quería un Japón de armamento moderno encabezado por samurái, que no era lo que todo el resto del gobierno Meiji tenía en mente. Claro, él lo que ¿Entendés? quería era modernizar, pero con la misma estructura en algún punto, exceptuando a los que habían volado. Y en un principio se comportaba como un jugador de equipo, porque viste lo que yo te contaba de la devolución de los dominios. Sí. En el 71, los dominios son abolidos y son reemplazados por el sistema actual que tiene Japón de prefecturas. Saigo es el que negocia eso. El gobierno lo manda a Saigo por su popularidad a negociar algo en lo que él no creía, Ok, pero capitaliza su popularidad para lograrlo. Y mirá. ahí Tokio empieza a mandar gobernadores, ya no samuráis, sino burócratas, a ser Bien. el gobernador de tal prefectura. El problema con Saigo va a estar en el 73, que va a suceder lo que conduzca que Saigo renuncie al gobierno siendo ministro de guerra, Ujú. que es la ley de conscripción universal, Nancy, que es la ley por la cual ahora cualquier hijo de campesino puede ser un soldado de Japón, cosa que antes era monopolio exclusivo de los samuráis. Y ahí ya eso es demasiado. Sí, especialmente porque Saigo ensaya un rescate con la peor idea del mundo, que es invadamos Corea. Dice Saigo, trae esta idea del Consejo Chico como una forma de darle trabajo a los samuráis. Y Para también que de, vean de que- ponerse en pie de igualdad con las demás potencias imperiales. Como si nosotros también podemos ser imperiales. Ah, claro, miren, ¿Entendés? nosotros podemos servir para esto. Nosotros Claro. podemos generar el imperio, digamos. Aparte porque el Estado le venía comprando ya armamentos a Inglaterra, ¿entendés? O sea, tenía ya cañones, ametralladoras, ¿no? Ujú. Y Saigo los quería usar para ganar prestigio internacional haciendo esto. Claro. Cuando pierde su posición, o sea, no le votan a favor la propuesta, Saigo se encula y renuncia al gobierno y se vuelve a su isla natal, donde se dedica a cazar, a jugar con sus perros, que él amaba a los perros, digamos, y a pescar. Sus pasiones en la vida. Fantástico. O sea, el momento en el que se vuelve justamente Walt Kowalski de Gran Torino, ¿no? Exactamente. O sea, el- gruñendo ahí pescando con... Claro, el Walt del principio de la película, que justamente ya tuvo su etapa de gloria, es terriblemente conservador. Tipo, sus hijos lo representan como un tipo que todavía vive en los 50, ¿no? Recordemos película 2008 situada en ese momento histórico, o sea, Ujú. en la actualidad de cuando se hizo. Y el tipo que se queda en el momento en el que ocupa o que forma parte del tercer pelotón, compañía E de la guerra de Corea, Tal cual. en los 50. Entonces tiene justamente toda esta cuestión. Ahora que encima dijiste que ellos querían invadir Corea, me encanta porque es como, bueno, él sí la invadió. Totalmente. Walt sí fue y estuvo ahí invadiendo Corea. Y se genera justamente esta resistencia por parte de este personaje a los cambios que se dan en su microcontexto. Acá no vamos a estar hablando de cambios por ahí a nivel país, aunque por supuesto tiene que ver con cambios a nivel general del Estado, el hecho de cómo cambia su barrio. Te iba a decir, yo veo un punto en común con Saigo en que el país de ambos cambió de un modo tal que les excede, entonces se concentra en lo que tienen a mano. En el caso de Walt, ¿no? Su barrio, digamos. En el caso de Saigo, pescar y cazar en su isla. Claro, exactamente. Tiene que ver en realidad con cambios mucho más grandes, pero que al personaje lo afectan en su escala privada prácticamente, que es en este caso el barrio. Un barrio que, si vos lo ves, es súper tradicional, de casitas típicas americanas, con todo el formato de un suburbio,
en el que ahora, incluso la vecina lo dice en un momento, prácticamente todos los blancos se fueron porque este viejo choto no se va, básicamente, ¿no? Y le escupe el piso. Pero va medio como en vías de pauperización un poco el barrio, ¿no? Porque hay gángsters, digamos, se pone picante la cosa. Claro. Era como un ex barrio de clase media que ahora ya no lo es tanto, digamos. Exactamente, hay una cuestión no solo de que dejó de ocuparlo el blanco, entre comillas, sino también de que el tipo de actividades que se están dando son actividades de pandillas enfrentadas, ¿no? Acá entra también un poco, no te digo que hay muchísimos clanes dispersos por ahí, pero tenemos algo de eso en el sentido de estos grupos que se enfrentan entre sí, que se tienen bronca por distintas cosas y que lo que buscan es ser dueños de determinados territorios también. Claro. Y justamente lo que tenemos es una iniciación fallida para formar parte de uno de estos grupos, que sería justamente la pandilla asiática, que tratan de robarle el auto que tiene guardado desde el 72 ahí adentro, porque de nuevo, tradicionalista, Su gran tesoro. Su gran tesoro y con todo un trasfondo que también tiene que ver con su país y con el modelo de país que él desea, porque justamente es un auto que él sacó de la fábrica directamente, porque él trabajaba en la Ford, él ensambló ese auto. Eso es genial, el auto americano de músculo, o sea, pura aceleración, puro torque. Todo eso. No los autos japoneses que se compran ahora, ¿entendés? Claro. Y tenemos eso, porque él, entre todas esas caras de desprecio que Clint Eastwood sabe hacer tan bien, una se la dedica exclusivamente a su hijo porque lo que tiene es un auto de afuera. Claro, tal cual. Entonces, también todas estas cositas hablan de esto, ¿no? Del modelo de personaje que quiere un determinado país, que quiere un país productor, nacionalista, proteccionista de lo suyo. ¿Existió alguna vez? Que existió alguna vez y que siente que es el que él fue a defender y por el que se bancó a hacer todas estas cosas que hizo. Dos gotas de agua, Saigo y Walt, te digo. Ahí están, ¿viste? Es como que tienen esto y que la particularidad en esta peli es que justamente es alguien que estaba en el bando contrario en el momento en el que él fue a ejercer el poder militar, quien se va a arrimar a él ahora y se van a terminar haciendo amigos. Claro. Y es todavía más difícil entonces porque están ahí, cabeza a cabeza, los dos bandos, digamos, que él tiene que hacer todo un trabajo interno para comprender que ya no están enfrentados. Pausa, pará. A ver cómo lo ves vos. Yo te digo la lectura que hago yo, ¿no? Si leemos el Gran Torino en clave de western, sí, que lo es, digamos, para mí los gangsters son los bandidos del western, pero los Hmong, digamos, que aparecen en la peli son el indio, ¿entendés? Como contra el cual, digamos, está clásicamente enfrentado muchas veces el cowboy. Pero no siempre. ¿No? Tenemos al llanero solitario que tiene a tonto, ¿entendés? O sea. Claro. Lo que se da ahí justamente es la idea de comprender en algún punto que no todos esos otros, no todos esos distintos a mí, son lo mismo, ni son el enemigo, claro, también. Y lo que logra en algún punto este personaje, que si bien va a tener un crecimiento, no va a ser completo, vamos a decir, o va a tener sus cosas que va a conservar hasta el final, lo que va a lograr es encontrar ese nuevo enemigo. Y ese nuevo enemigo es el que vendría a ser el bandido, ¿no? Que son estos pandilleros, que ya trata de que vayan un poco más allá de si son asiáticos o son latinos o son negros o qué sé yo, sino son aquellos que violentan a los demás. Claro. Y son aquellos que están tratando de ganar el poder de una manera mercenaria. Claro. Y se están llevando puesto su barrio, ¿no? Que es su territorio. Y él sería como el sheriff de la situación. En algún punto, ¿no? claro. El sheriff sin estrella. Le falta tener la estrellita en la camisa porque tranquilamente podría ser. Básicamente es eso, sí. Totalmente. Y lo que tenemos, que me parece interesante en esta peli, es justamente ese cruce de estas culturas, porque así como él es el tradicionalista para su familia y que se quedó en los 50 y que no sale de la guerra de Corea mentalmente y se queja incluso de sus propias instituciones porque al cura lo vapulea de arriba abajo, tal cual, pero hace el funeral en la iglesia, ¿no? Sí. Porque hay que hacerlo. Es el deber ser, sí. Claro, todo ese deber ser. Del otro lado, la familia de Su y Tao, estos Hmong que están al lado, también reniegan de las tradiciones que su familia trae consigo de aquella región. Totalmente. Entonces, las de este tipo, que incluso los bardea y les dice cabeza de pescado y cabeza de cierre y qué sé yo, porque son así con rasgos asiáticos, hasta lo dejan pasar porque
Es como que prefieren reírse de ese tipo que lo entienden como un pobre viejo que se quedó en el tiempo, que la presión de las propias tradiciones de su cultura. Claro. Entonces ahí se genera también como esta idea de que tradicionalistas tenemos en todos lados. El tema es con qué tradición te querés pelear. Exactamente. Y a todos les va a pasar que haya una movida de modernización. Tao y Su representan eso para su familia, porque son la fuerza joven. Claro. Tao, que le gusta más la jardinería, que es vista como una tarea de mujer. Su, que es muy para afuera y una mujer que habla mucho y que se pone a decir lo que piensa. Claro, tiene ¿no? opiniones fuertes, digamos. Con opiniones fuertes y que va a enfrentar un montón de cosas debido a eso también, pero que son la modernización de su familia. Y por el otro lado, Walt, que tiene que atravesar la modernización de su barrio y de esta familia que se le mete en su vida aunque él no quiera. Me quedé pensando ahí con lo último que decías, ¿no? Porque yo veo en Saigo, y ahora voy a desarrollar por qué, digamos, pero también lo veo en Walt, este pulso, por lo menos inicial, ¿no? De frente a esta modernización que no puedo detener, hay como un pulso de muerte. Sí. De esperar el momento para el sacrificio heroico. Sí, ¿no? por un lado tenemos el Walt pasivo del principio de la película, que es el Walt de ya no tengo nadie por quien cumplir con nada, me puedo quedar en la puerta de mi casa todo el día tomando birra y no pasa nada, que va a transformarse a partir de que estos vecinos accionen, ¿no? Empiecen a tomar parte en el barrio y empiecen a acercarse a él, entonces va a tener que empezar a accionar. Y cuando eso llegue a ese punto cúlmine, cuando haya un enfrentamiento fuerte, cuando esta pandilla intente demostrar su dominio de una manera muy violenta, como pasa en la película, con los ataques directos que van teniendo contra la familia y con la que él se empezó a encariñar, claro. Ahí va a volver, ¿no? A su tradición y va a decir, bueno, me voy a ir en la mía y yo lo voy a resolver de la manera que yo lo sé resolver. O sea, de hecho, se lo dice a Tao, agarra y le dice, yo termino las cosas, yo soy una persona que las termina, entonces me voy a ir a terminarlo. Le deja su medalla, la que recibió en Corea, y se la deja diciéndole, sabemos el peligro, pero vamos igual. Y por eso me dieron esta medalla, así que ahora te la doy a vos porque vos estás en la misma, digamos, vos también sabés el peligro, pero vamos igual, porque es lo que hay que hacer. Por ahí estoy muy monotemático con esto, pero para mí lo que le está dando es la medalla del sheriff. Es que simbólicamente, también, ¿entendés? sí, Lo está reconociendo como... Le está dando también ese mismo lugar o le está pasando la posta en algún punto. Exactamente eso. Pero se la está pasando desde ese lugar, desde el lugar de porque estamos cumpliendo con lo que sabemos que hay que hacer, aunque sabemos que lo más probable es que salgamos a perder. Claro. O sea, porque él se va sabiendo a lo que va. Vamos a volver sobre ese concepto más tarde, por cierto. Exactamente. Entonces, ahí es donde Walt vuelve a la acción y tiene que permitirse modernizarse un poco, pero hasta ahí. Para mí, él se moderniza hasta determinado punto que después lo podemos charlar. O sea, porque al final decide volver a sus formas. Yo te iba a preguntar si se moderniza o si no. Para mí, hay una transformación interna del personaje que es el poder aceptar a estas otras personas, poder relacionarse con ellas. Entonces, hay algo de hacerse permeable a ese entorno. Pero eso no es moderno, ¿no? Es un cambio interno. Exacto. Ahí está el crecimiento del personaje. Ahora, en cuanto a la oposición que nosotros vemos en el tema que trajiste vos desde la historia y que por eso trajimos esta película, que es este enfrentamiento un poco de tradición y modernización, él muere en la tradición. Claro. Y esa es justamente la forma que él encuentra de que los demás, que son los que traen la modernización, puedan continuar. No con él. Él se sacrifica, desde su tradición, se sacrifica para ellos. En el altar del progreso, digamos. Exactamente. Sí. Entonces dice, bueno, está bien, lo acepto. Esto es lo que tiene que venir, que venga. Yo no voy a formar parte, pero ayudo de esta manera. Sí. Hay algo ahí, me parece. No sé si Saigo tuvo algún movimiento así o no. A eso iba, mirá. Porque lo dejamos a Saigo ahí pescando en su isla. Pasando la bomba, él con sus perritos. Bueno, no sé. Obvio, tranquilo no. por lo menos. Ahí sí, pero enfadado con el gobierno que él formó, ¿entendés? Por el cual él sangró y que después fue un... Yo los ayudé a estar a donde están, hijos de una gran siete. Claro, ¿entendés? Él es casi uno de los parteros de este nuevo mundo, digamos, que a su vez lo desilusiona, digamos, a él y a todos sus seguidores samurái. Mientras tanto, digamos, el samurái no está encontrando una gran vida en este nuevo mundo. Porque aparte ya está, tipo, bueno, ya no corre. Samurái no corre más, dijeron. Y sí, aparte, a ver, pensá que son hombres que son criados de una cierta manera, en una cierta tradición, y no son tan maleables como
como por ahí un mercader, un campesino, un artesano a aprender cosas nuevas. Porque viene de familia, como hablábamos, o sea, se hereda. Claro. Entonces, no sé, el gobierno empieza a echar trenes, a construir telégrafos. Ellos no saben manejar, no son maquinistas, no saben manejar y no quieren tampoco. El gobierno les da una especie de retiro voluntario que muchos, en forma de bonos del Estado, y muchos los canjean por plata y se los gastan en 2 segundos. Por eso digo, es como que estos samuráis no van a encontrar, o sea, excepto los que sí, pero digo, hay un gran número que no, un lugar en este mundo. Mientras tanto, en Kyushu, donde está Saigo, está pasando algo. La isla de Kyushu siempre fue, digamos, un lugar muy tradicionalista en Japón. No por nada Saigo venía de ahí, y de hecho vamos a ver que gran parte de la oficialidad, por ejemplo, naval de la Segunda Guerra Mundial japonesa, va a ser oriunda de esa isla también. O sea que podemos decir que es el Midwest de Walt, es esa isla, porque de alguna manera lo que el personaje también plantea es el lugar como más americano de América, es si te vas a esa zona. Por eso te digo, sí, es el polo del conservadurismo japonés, Kyushu. Perfecto, digamos. sí. Bueno, entonces, con los samuráis que la están pasando medio mal, que digo, él ensaya esta invasión a Corea que no resulta en nada. No funciona. ¿No? Los samuráis se buscan la vida como pueden. Algunos tornan al bandidaje, imagínate, ¿no? De pasar de tener un prestigio social determinado a ser un criminal en muchos casos. Pero en Satsuma, puntualmente, digamos, en esta provincia está pasando algo, que es la emergencia de lo que se llama las shigako, o academias privadas. Que eran academias, nuevamente, que sabes que ya tenemos un colegio público de alguna manera, ¿no? Con programas educativos del Estado. Pero después de ahora, muchos de los alumnos de Satsuma van a estas academias privadas donde aprenden confucianismo, artes marciales y leen por ahí discurso nacional, digamos, ¿no? O sea, la Academia de la Tradición. Sí. Venite a estudiar las tradiciones. Y de cierto nacionalismo guerrero. Bien. ¿No? Y el gobierno se empieza a preocupar con esto. Porque el gobierno de Meiji, como decíamos, es un gobierno autoritario. Vos para modernizar así de rápido no lo haces por vías representativas, digamos. Claro, de hecho, bajando línea, básicamente. a este momento ni siquiera hay una constitución de la cual hablar. ¿Y qué hacen? Mandan policía secreta a Satsuma a ver qué está pasando en estas academias privadas. Con las cuales de momento Saigo no tiene relación. Se dice que les da su bendición mientras pesca, ¿entendés? Claro, no es que va a dar hagan clases hagan lo que les guste, sí, claro, sí, estoy de acuerdo. Sí, total. Lo ve con buenos ojos, pero no interviene, digamos. Qué lindo que estén haciendo esto, listo, chao. Bueno. Y el problema es que estos 2 o 3 policías secretos que van a Satsuma encuentran que estos alumnos estaban acopiando un arsenal de armas de fuego. Explosivos, rifles, munición. Se estaban armando. El problema es que a estos policías los sorprenden. Los encuentran, los enganchan. Descubren el arsenal y tienen gente atrás que dice, ¿qué haces ahí? Upa. Matan a 2, capturan a 1. A ese 1 lo torturan y bajo tortura dice, no sabemos si lo confiesa, si es verdad o no, pero dice que lo mandaron a asesinar a Saigo. Ah, ok, saca a bailar a Saigo de repente y ese es el punto de inflexión. Totalmente, porque los alumnos de la Shigako, que son los hombres de confianza de Saigo, ¿no? El hombre que le corta la cabeza, Beppu Shinsuke, que mencionamos al principio, es una de estas figuras, digamos. Bien. Le dice, che, Saigo, el gobierno te mandó a matar. Claro, y ahí es como, ¿cómo este gobierno tilingo que yo armé? Claro. Ahora se cree que puede contra mí. Saigo se indigna y lo que dice es que va a marchar a la capital, que ahora es Tokio, digamos, ¿no? Desde el 68 dejó de ser Edo, que era la vieja capital, a la actual, que es Tokio, digamos. Claro. A pedirle explicaciones al gobierno Meiji. Y lo hace con miles de hombres de las academias privadas detrás. Bueno, acá tenemos, en este paralelismo que estamos haciendo con la película, esta idea de ese momento de inflexión, que es el momento, en el caso de Walt, más territorial, ¿no? De la pelea llega a mi patio y es como, ¿qué hacen acá? Me están molestando a mí, me rompieron mi duendecito. Entonces yo voy a ir hacia. Cuando le atacan a Tao, una vez que Tao ya empieza a ser un poquito su protegido, en algún punto, que también lo serían estas personas de las academias. Total. Él lo que hace es empezar a tratar de traer a Tao a su tradición de alguna manera, ¿no? Le enseña como su oficio, lo quiere men up, lo quiere hacer más hombre. Lo apadrina. Lo apadrina y todas estas cosas, ¿no? Una vez que Tao es atacado directamente por uno de estos pandilleros, ahí es donde él va a pedir explicaciones. Exacto. Y se va hasta la casa, al territorio de los pandilleros, a decirle, no se te ocurra tocarme al pibe y no te quiero ver más por mi casa, claro, básicamente. Con la diferencia, por supuesto, de que nuestro héroe más western todavía, que Saigo, va solito él en su camioneta. Claro. No se lleva a los demás atrás. Él puede solo, ¿viste? Totalmente. Y bueno, lo interesante, digamos, de la marcha de Saigo por la isla sur es que se le van uniendo como efecto bola de nieve todos estos samuráis descontentos.
O sea, Forrest Gump cuando empieza a recorrer el país. Totalmente. ¿No? Y se le empieza a llenar de gente atrás que lo Totalmente. acompaña y lo ve medio como el Mesías. En este momento, Saigo, más allá de su problema, casi te diría personal con el gobierno, aparte es incomprobable, no sabemos si realmente Por lo supuesto. mandan a asesinar. Es más, es probable que no. No, porque bajo ¿Entendés? tortura puedes decirte Decir cualquier cosa. totalmente. Pero sí se vuelve una manifestación la marcha de Saigo del descontento de todos estos samuráis desplazados. Ujú. Ahí empiezan algunas batallas en la isla de Kyushu de puestos del gobierno limítrofes que lo tratan de frenar. Triunfa. Y ¿sí? más ganas, ¿no? De seguir caminando, porque una vez que vas ganando. Bueno. Y el tema es cuando intenta cruzar de la isla de Kyushu a la isla de Honshu por el estrecho de Tsushima, como se llama. Y ahí es donde el gobierno ya le manda al ejército regular. El ejército de la ley del 73, el ejército de campesinos, Ese que a él no le gustaba que exista desde su tradición. de inspiración prusiana, con uniformes con botones dorados, con armas de fuego, ¿no? Y acá está realmente el enfrentamiento por las armas de dos mundos en pugna. ¿El enfrentamiento a lo El último samurái o eso es cualquier cosa? No. Desde este podcast no podemos aprobar lo que se muestra en esa película. No fue un enfrentamiento de arcos, lanzas y katanas contra ametralladoras y cañones. Ambos tienen armas de fuego. Ok. No obstante que por ahí el bando de Saigo sí tenía katanas en la cintura, pero era, viste, el último recurso, como un oficial de la Segunda Guerra, digamos, Ok. japonés. Pero bueno, la realidad es que el gobierno tenía más armas, tenía el triple de hombres que Saigo, Bueno, claro. ¿no? Estaban Pero- con las de perder. Vos sabés que en castellano y en inglés llamamos a este episodio La Rebelión de Satsuma. Sí. ¿Sabés cómo se llama en japonés? ¿Cómo? Seinan Senso, que significa la guerra del sudoeste. Fíjate la diferencia de dimensiones. No es lo mismo una rebelión que una guerra de 6 meses, Claro. que es lo que duró este episodio, entre el Es un gobierno montón. burocrático y los samuráis sublevados que parten desde el sur. Claro. Y de hecho, algunos historiadores especulan qué hubiera pasado si se hubiera podido cruzar a Honshu, si más samurái, ¿entendés? Se lo hubieran juntado y por ahí el resultado podría haber sido distinto. Y un Japón, como resultado, Totalmente diferente. quién sabe, no Claro. sabemos. El tema es que ahí lo frenan a Saigo, ¿no? Donde hablamos al principio, en el monte Shiroyama, donde ahí hacen, en la altura, digamos, su defensa final, ya totalmente hambreados, viste, asediados por las tropas que los cañoneaban desde abajo. Claro, estamos hablando de un enfrentamiento de 6 meses. Sí, ¿y Bueno. sabés quién era el comandante de las tropas en ese momento? ¿Quién era? Okubo Toshimichi, su amigo Su amigo. de la infancia, el que fue para el lado de la modernidad. Fíjate cómo estos dos hombres vinieron del mismo lugar y uno terminó de un lado ideológico y el otro del otro. Fantástico. Pensá que ellos empezaron como guerrilleros juntos, ¿no? ¿Qué pasó Saboteando taca-taca? Antes tal era cual. tan chévere. Totalmente. Y termina, pobre hombre, teniendo que, básicamente, dar las órdenes para, no ejecutar, pero digo, vencer militarmente a su amigo. Claro, digamos. que puede implicar que pierda la vida. Exacto. ¿no? Y ahí es cuando Saigo ve todo perdido en el monte Shiroyama y le pide a Beppu que le corte la cabeza. Y así llega a su final. Bueno, que en el caso de Walt, si volvemos ¿no? al enfrentamiento final que Ujú. presenta Gran Torino, es lo que decide hacer por sí mismo en este caso. ¿no? Exacto. De nuevo, nuestro héroe más western, más solitario, más me la banco solo y aparte quiero proteger a la nueva generación, porque eso es lo que llegué a aprender Me en parece este que recorrido. Tenemos que narrar el final de Gran Torino. O sea, ¿qué pasa en el final de Gran Torino? Exactamente, vamos a tener que decirlo, así que si no la vieron, vayan, mírenla. Y Spoiler después, alert. Claro. Tenemos que esta pandilla ya está sobrepasada. Ya hizo de todo, cosas horrendas, Ujú. hacia nuestros personajes más queridos y Walt decide ir a enfrentarlos. Y lo que me parece más interesante acá, aparte para hacer el paralelismo con una cultura como es la japonesa, que nosotros, por lo menos, como te decía, desde nuestra imaginación, desde acá la vemos como muy tradicional, muy ritualista y todas estas cosas, tenemos un ritual final que hace Walt cuando decide ir a ese enfrentamiento. Exacto. Cuando Walt toma la decisión de, bueno, de esto me voy a encargar yo, como el sheriff de esta tierra que soy, hace todo su ritual, que es tomarse un baño de inmersión, va a su peluquero de confianza y le pide un corte y una afeitada que nunca se había hecho en todos estos años que el tipo lo atiende, y le deja 20 mangos porque, tomá, Sí. te dejo un vueltito, entrega a su perro, se hace un traje a medida y se va a confesar con el cura que era una de las últimas voluntades de su esposa. Claro. Se confiesa por primera vez en su vida. Y ahí sí va a la casa de estos pandilleros, va al territorio enemigo directamente y a enfrentarse solito él y El su duelo al alma. amanecer. Es el duelo al amanecer ahí. Tal cual. De hecho, es el del atardecer en este caso, porque él tal lo cual. cita a Tao a las 4 de la tarde para irse tipo 5, claramente. Exacto. Así que es el del atardecer fácil. Con esta idea de enfrentarse solo a esos otros, Ujú. iba
en su mejor pose de cowboy, a gatillarles con el dedo, a jugarles un poco, a ponernos nerviosos, a generar esa tensión típica del Exacto. duelo. Incluso con estos que ni siquiera saben todavía que realmente están a duelo, si están a duelo o no con este tipo. Ujú. Porque este tipo es un raro, es un loco, es un viejo, Claro. ¿no? Es un viejo perdido que no entendemos Ujú. para estos pibes. Y ahí directamente lo que hace es entregarse a ese duelo, y cuando los tiene en el tope máximo de la tensión, les hace creer que va a sacar un arma, porque no es ningún boludo, se los está haciendo creer, y lo que saca es un encendedor, con toda la gente mirando en los balcones, cual western, ¿no? Totalmente. Cual calle principal y el saloon a pleno mirándolos, y cae obviamente baleado por todos estos tipos, con un cipo en la mano, básicamente. El sacrificio heroico. El sacrificio heroico queda tendido en una pose como Jesús en la cruz, porque el plano es ese, el tipo Sí. queda con los brazos extendidos y las piernas juntas, tirado en el piso. Es tranquilamente un mártir, que lo que provocó con esto, con esta ida directamente a la derrota, en Ujú. su caso sabiéndose muerto, ¿no? Ujú. Ya al llegar, es que haya testigos de la violencia de este grupo para que entonces puedan pagar. Claro. Porque lo que estaba pasando era que lo que hacían nadie lo veía y entonces podían seguir haciéndolo. Bueno, ahí pasa lo contrario con nuestro protagonista japonés. La muerte de Saigo, la sabemos, la teoría de lo que ocurrió, ¿no? Por los sobrevivientes. Claro. Pero ocurrió algo muy, muy loco, Nancy, que es que la cabeza de Saigo nunca fue encontrada. Ay. ¿Y por qué la cabeza es importante? Porque en la guerra civil del siglo XVI, traer la cabeza de un oficial enemigo es lo que hacía que vos pudieras cobrar la recompensa ante tu general, Claro. ¿no? Por haber matado a un blanco de prestigio. Claro, lo mató y lo demuestro, ¿no? Mirá, era él, te muestro la carita. Exactamente, y después se exponía en público, ¿viste? Bañada en brea, como para que se Hermoso, una conserve. impresión. Totalmente, bueno, pero era cultura guerrera. Sí, sí, claro. El tema de que los discípulos oculten la cabeza de Saigo, sumada a la popularidad que Saigo tenía, porque era muy querido, no solo Claro. por los samuráis, llevó un raid mediático en los diarios Meiji, que encima había censura, digamos, del gobierno en la prensa en ese momento, que empezaron a decir que Saigo estaba vivo, que había escapado. ¿Viste? Se fue a donde Es van Elvis, es Elvis, Elvis. Bruce Lee y todos los ídolos que mueren, ¿viste? Me encanta. Y realmente por una década o por años después de la muerte de Saigo, Ujú. estaba la idea de que Saigo iba a volver, iba a salvar a los campesinos oprimidos por los oligarcas Meiji, ¿no? Esta idea del héroe popular. Y de hecho, si uno se pone a mirar en los testimonios de época, hay cosas bizarras, no sé. Está la historia, por ejemplo, de la Saigo Boshi o el cometa Saigo, que la gente dice que el día que murió Saigo vio un cometa rojo pasar Amo. por el cielo, que era el alma de Saigo, ¿no? Transmigrando al más allá. Hermoso. Sí. Bueno, y acá tenemos que traer otro punto de contacto porque es fantástico. Ya no con el Gran Torino, sino con una película argentina. Ajá. Una película que tenemos aquí en nuestro país. Esta que no la es veo venir, a ver. Samurai. Samurai de Gaspar Scheuer Ajá. del 2013, que ya con el nombre nos imaginamos que algo puede tener que ver Sí, con los samuráis. sí, sí, Bueno, sí. sí. Estamos hablando de fines del siglo XIX en un lugar remoto de Argentina, Ujú. entre las montañas, una familia japonesa que se está tratando de adaptar a vivir en Argentina, a Ajá. vivir medio como un gauchito, como gauchitos en el campo, Sí. con un abuelo muy tradicionalista, con un abuelo samurái, Ajá. fanático de Saigo, Ah, fanático mirá. mal, Es los que quedan enamorados. seguidor y que cree fervientemente que Saigo está vivo y que está por ahí, dando vueltas en la Fantástico. Argentina, cual nazi después de la Segunda Guerra Me Mundial. parece fantástico el concepto. Y este pobre señor ya está en las últimas. Entonces, como no le gusta la forma que adapta a su hijo, que es la de justamente adaptarse a esta nueva nación en la que están, él trata de seguir con la tradición japonesa, quiere mantenerse hablando en japonés, no quiere Ajá. hablar español, ¿no? Es como el viejo tradicionalista, si lo traemos también. Sí. Su nieto es como que mantiene esos valores, su nieto que es Takeo, Ajá. y entonces lo va a acompañar a su abuelo, lo va a ayudar a vestirse de samurái para recibir la muerte. El abuelo va a decir un montón de palabras al respecto de Saigo y al respecto de que va a volver, de que viene y de que eso va a traer al emperador y bla, 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 un montón de cosas que él interpreta como que de verdad lo tiene que salir a buscar por la pampa, básicamente. Qué fantástico. Y va a salir Takeo a recorrer la pampa cual western gauchesco, Sí. acompañado por Poncho Negro, que es un gaucho veterano lisiado de la Guerra del Paraguay. Está buenísimo lo que me estás es contando. fantástico. Está buenísimo. Es muy hermoso porque es como la mezcla de absolutamente todas estas cosas que estamos hablando y encima gauchos. Me ¿entendés? muero. Y van a salir a tener una aventura de esta pareja despareja que representa dos culturas distintas a la búsqueda de Saigo. Y no les voy a contar si lo encuentran o no. Muy bien.
Muy Así bien. que ahí lo tenemos también en relación a la Argentina. Para cerrar, especialmente con el final de Gran Torino y el final de Saigo, Sí, hay un concepto que me gustaría traer. Hay un autor británico, se llama Ivan Morris, que tiene un libro que se llama The Nobility of Failure, o La nobleza del fracaso. ajá, Y lo que postula en este libro, que está compuesto por cada capítulo, va a ser un personaje de la historia o a veces la mitología japonesa. bien. Y lo que hace Ivan Morris es contarte cómo se emprenden en grandes actos de heroísmo, generalmente militar, que ellos saben que van a fracasar y que lo hacen igual, que fracasan igual, y que hay una nobleza que, según Morris, es inherentemente japonesa en hacerlo igual. Bueno, esta cosa de sabemos el peligro con el que contamos, pero vamos igual. Por Totalmente. eso nos merecemos esta medalla, ¿no? Totalmente. En el caso de Walt es directamente saberse ir a su muerte. Por eso te hablaba antes de la pulsión de muerte que yo veo tanto en Saigo como en Walt, digamos. Saigo, estoy seguro, marcha sabiendo que no le puede ganar al gobierno moderno centralizado, con un Ujú. ejército de conscriptos, con armas más modernas, mejor aprovisionado, y lo hace igual. Sí, Y fíjate que esa popularidad reverbera a lo largo de la historia y hasta hoy lo recordamos a Saigo como el último samurái. claro, claro. Incluso el abuelo de la peli que vos decís, ¿entendés? O sea, fantástico. Exactamente, lo mantienen de esa manera con ese talante y en el caso de Walt es totalmente claro porque hasta el cura mismo, que es un personaje que aparece justamente para hacerlo hablar un poco más en abstracto y conceptualmente de lo que piensa y de lo que vive, cuando hablan de la guerra, cuando hablan de qué hizo después, Ujú. hablan justamente de me parece que sabes más matar o morir, y sabes más de la muerte que de la vida, no Claro. supiste vivir. Entonces está en esa pulsión de muerte él porque es lo que sabe. Hay más tánatos que Eros, digamos, Claro, en la él- ecuación. La forma en la que sabe actuar Ujú. es más cercana a la muerte que a la vida. Y entonces por eso es esa la forma en la que logra cumplir su última misión. Y así cerramos entonces nuestros cowboys, samurai, Gauchos. western Kurosawa gaucho. Y todo mezclado ahí para ustedes. Así es. En el próximo episodio no vamos a estar hablando de levantamientos ni de western ya, vamos a hablar de exploraciones. Opa, me gusta la idea de exploración. Distintas exploraciones en este caso. Y si quieren estar preparaditos con la película vista, pueden agarrar y verse Snowpiercer, la película del 2013 de Bong Joon-ho. Así es, allí los esperamos.